Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias y paz a ustedes. Hoy estamos siguiendo con el libro de el Evangelio de San Juan. Estaremos mirando el capítulo 15. Y hoy los invito a que hagamos una breve oración al Señor, para que sea el Señor guardándonos, sea el Señor guiándonos. Y hoy oramos muy especialmente por nuestro hermano Carlos Fonseca, que está en la clínica. Oramos por nuestra amiga Ruth Noreña, por nuestra hermana Yasmín Gómez, y por cada persona que está en este momento en un hospital, en una clínica, pasándola de una manera un poquito difícil. Pero tenemos que entender que todo esto Dios lo permite para la honra y gloria de su Hijo Jesucristo. Entonces yo le invito a que usted vaya al Evangelio de San Juan y entremos a lo que llamaríamos este capítulo Jesús, la vid verdadera. Así se tituló esta semana. El hermano Carlos la semana pasada nos compartía sobre la promesa del Espíritu Santo y cómo el Señor iba a dejar al Espíritu Santo para que nos guiara, y cómo la gente del mundo no conocía al Espíritu Santo, y cómo aquellos que conocen a Jesús son guiados por el Espíritu Santo. Y en este capítulo 15 seguimos en lo que es la relación de Jesús personal con sus 11 discípulos. Aquí no está Judas, aquí no hay más gente, sino solamente los 11 discípulos. Y él empieza hablándolo, diciendo que él es la vid y que los discípulos son los sarmientos o las ramas. Y eso nos lleva a que usted y yo seamos esas ramas en esa vid, aferradas a Jesucristo. Y empieza de esta manera en el capítulo 1, y lo oramos a favor suyo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Aquí vemos una palabra verdadera que significa en el original aletinos, que significa genuina. Y eso puede ser algo que, así como cuando usted va a sacar una fotocopia, hay una hoja que es la original. Usted saca la fotocopia y la fotocopia alcanza a perder color, alcanza a perder esencia, lo que es. Pero Jesús viene diciendo que Él es el original. Antiguamente se relacionaba a la vid, a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, porque el Señor cuidaba esa vid. Pero aquí podemos ver en el Evangelio de San Juan que Jesús es la vid verdadera. Juan, el apóstol San Juan en este Evangelio decía que él era, Juan Bautista decía que él era la luz reflectante, pero Jesús es la luz verdadera. Moisés decía que él era el pan en el desierto, les dio de comer, pero Jesús es el verdadero pan. Por tanto, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y aquí los discípulos todavía tenían su mentalidad en los esquemas mentales que les habían influenciado del Antiguo Testamento. Y aquí Jesús les decía que la nación de Israel no era la vid verdadera. Él dice: yo soy la vid verdadera. Aquí Jesús les estaba hablando de que no se trata de una religión, sino de una relación con Él mismo. Y por eso Él le estaba diciendo a los discípulos que ellos tenían que estar relacionados directamente con la persona del Señor Jesucristo. Y les explica que no era una ceremonia, una organización, ni una religión, que aquí lo importante era Él. Claro, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que congregarnos, pero lo importante es el Señor Jesucristo. Aquí la importancia no la tengo yo como pastor, la importancia la tiene es la palabra. Y después Jesucristo les decía a ellos que tenían que estar identificados con Jesucristo mismo. ¿Y cómo se identifican? Cuando una persona se ha unido a Jesucristo por medio de la acción del Espíritu Santo, cuando se arrepiente y lo hace como Señor y Salvador personal, y es renacido como hijo de Dios. Muchas personas hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero son personas que no han nacido de nuevo. Y por eso Jesús dijo: mi Padre es el labrador. Aquí podemos ver cómo Él le da la importancia al Padre. Y eso lo viene mostrando desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y en las palabras de que Dios es el dueño de la vid. Dios es el labrador,
y Él es el que cuida de la vid. Por eso Jesús decía, mi Padre es el que cuida de Él. Imagínese esto, Dios cuida de Jesús. Usted está aferrado a Jesús, pues por ende, ¿Él qué? ¿Lo va a cuidar a usted? De resto ha sido misericordia. En el Antiguo Testamento decía que Jesucristo subiría o al renuevo delante de Él como raíz de tierra seca. Podemos pensar, y al estudiar la Biblia, cuántas veces Dios salvó a Jesús de los ataques del enemigo. El Padre es el que cuida de la vid, y así también cuidará de usted y de mí, que somos esos pámpanos o esos sarmientos, si es que estamos aferrados a la vid. ¿Y para qué los cuida? ¿Para qué llevar fruto? Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí vemos dos palabras importantes: en mí. En mí quiere decir que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Significa Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y encontramos también palabras tremendas, que es la propiciación, la reconciliación y la redención. Pero eso abarca solamente aspectos particulares de la salvación. Pero todo el espectro de la salvación, lo más importante de la salvación, ¿quién es? La persona de estar en Cristo. Y hay dos grupos de personas, y suena duro: los que están en Cristo o aquellos que no están en Cristo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿está o no está en Cristo? ¿Está solamente asistiendo a la iglesia, o es más, solamente ve nuestro mensaje, o solamente de vez en cuando lee la Biblia, o de vez en cuando ora, pero no está en Cristo? ¿Cómo podemos estar en Cristo cuando confiamos plenamente que Él es nuestro Salvador personal y Él mismo nos lleva a ser así unos hijos de Dios a través de la fe? Y Él es cuando el Espíritu Santo empieza a orar en la persona, la bautiza en el Espíritu Santo, y el creyente se une a la iglesia, que es Cristo. Dice: todo pámpano en mí, dijo el Señor. Aquí ya está señalado directamente a los creyentes. Por eso le decía que esta enseñanza de Jesús aquí, o este diálogo personal con Jesucristo, era con los discípulos. Hoy le está hablando a usted que está aquí en la iglesia, le está hablando a usted que está a través de las redes personalmente. No de que en ese momento esta enseñanza se hace para la salvación, porque usted ya tiene que ser salvo en este momento. Aquí está hablando de que hay que llevar fruto, y ese fruto no es de decir vamos a ganar almas, o a usted le siguen tantas personas y por eso usted tiene fruto. No, eso es resultado de la salvación. Y por eso podemos ver que hay tres niveles de fruto. Dice: fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces Él dice, el Señor dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Y de dónde lo quitará? Yo hablaba con alguien ayer con respecto a que se quedó sin trabajo. Yo le decía: bueno, ¿y por qué te quedas sin trabajo? ¿Cómo ha sido su comportar en su sitio de trabajo? Y no fue una manera honesta, y por eso es quitado de ese sitio para que no dé fruto. Uy, pero es que no tengo trabajo, es que la situación del país es... No, la situación que usted estaba viviendo en su trabajo de deshonestidad fue la que lo quitó de ese trabajo. Entonces tiene que pasar por un proceso para cambiar su forma de mentalidad y ser honesto. Yo le decía: tienes que cambiar muchas cosas, y así pasa con el Señor en el ministerio. Él quita a las personas que no dan fruto. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Eso nos habla el versículo 6 de este Juan 15. Entonces podemos decir que alguien puede estar pensando que se pierde la salvación. No, si usted es salvo, su salvación no se pierde. Lo que pasa es que Dios está permitiendo la dificultad, está permitiendo la prueba, es para que usted reaccione en cuanto al fruto que tiene que dar. Si usted ya es salvo, tiene que tener frutos de cambio. Y luego podemos ver cómo el Señor considera a esas personas que dan fruto. Y como digo, no es solamente el ganar almas, es frutos personales, el resultado que da ¿quién? El Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se lo repito: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Ese es el fruto que tiene que haber en la vida de un creyente. Y al tener ese fruto como creyente, eso es lo que va en ese caso, diríamos, a ganar almas. Porque la gente va a ver que usted tiene algo diferente en usted. Y eso lo produce ¿quién? A través de la oración y la lectura de la palabra. Es la que nos lleva a que ese fruto permanezca. Por eso le daba el ejemplo de esta persona que se quedó sin trabajo. Yo le decía, es que su fruto no era honesto. Y por eso vieron sus fallas y por eso lo despiden de su trabajo. Cuando usted no es honesto, cuando no tiene la integridad en su vida, pues va a ser catalogado como una persona que se ha echado y echado al fuego. Y que si en esa prueba este hombre no cambia, pues va a terminar mal. Y por eso Pablo hablaba de que son los frutos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando la persona tiene estos frutos, la gente va a llegar a preguntarle, venga, ¿qué es lo que tiene usted? Y es donde entra en juego lo que llamaríamos nuestro testimonio. Aparte que la persona está viendo cómo se comporta usted, cómo actúa usted, la gente va a decir, yo quiero saber qué es lo que tiene usted. Dice, todo pámpano que en mí no llevará fruto, dice el Señor, que lo quitará. Él quiere que llevemos un buen fruto en nuestras vidas. Y aquella persona que no está dando fruto, pues Él lo quitará. ¿Cuántas personas han sido apartadas de sus ministerios, de sus trabajos o aún de sus relaciones? Un hombre que quiere dar fruto cuando le ha sido infiel a su esposa, pues tiene que llegar a un arrepentimiento y cambiar. Pero si no cambia, quiere decir que no hubo fruto digno de arrepentimiento. Igual que le daba el ejemplo del hombre que lo echaron de su trabajo. Si no cambia y no hay propio arrepentimiento, pues esa persona va a seguir actuando donde vaya de mal manera y siempre va a ser echado. Y por eso tenemos que tener en cuenta de que eso solamente lo hace el estar separados ¿de quién? De Jesús. Y cuando usted está separado de Jesús, dice que ocurrirá la muerte. Y aparte que hay una muerte física, una muerte laboral, hay una parte que está espiritualmente muerta. Él decía, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. El estar muertos en nuestros delitos y pecados quiere decir que estamos apartados de Dios. Y Juan en su carta dice, en 1 Juan 5:16, hay pecado de muerte. Podemos ver que unas personas llamadas Ananías y Zafira, eso lo encuentran en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, fueron personas que asistían en ese momento a la congregación y engañaron al Espíritu Santo. Ellos engañaron a las personas que iban a la iglesia, engañaron al Espíritu Santo. Dice que Dios mismo los cortó. Primero murió él de un ataque, se murió. Después cuando llegó la esposa, ¿hiciste tal cosa? Sí. ¿Y por qué engañaste al Espíritu Santo? Y ¡pum! Murió. Dice que fueron sacados de la iglesia. Dios no permite la mentira, Dios no permite el engaño en la iglesia. Y por eso dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí es donde viene el momento que se está viviendo. Esta palabra significa cairo, que significa limpiar. Piense que cuando usted está cortando una fruta, le quita con el cuchillo lo que nos sirve. En este caso a la vid le quitaban los frutos que estaban dañados y le quitaban con el cuchillo las uvas que estaban dañadas. Y eso significa limpiar. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios nos está limpiando. ¿Pero con qué nos limpia? Usted en este momento está pasando por una prueba X o Y, pero Dios necesita quitar cosas de su vida, cosas que están estorbando, cosas que están haciendo daño, y necesita quitarlas de sus vidas. No sé, una relación tóxica, amigos que no sirven, Dios los va a quitar para que usted pueda reaccionar y decir, Dios, yo estoy aquí, ayúdeme. Y ahí es donde se hace la diferencia. Él tiene que limpiar, Él tiene que cortar. ¿Para qué? Para secar lo malo que no hay. ¿Qué hay malo en usted? Amargura, rencor, odio, tristeza, soledad, amargura, no sé qué hay, pero Dios tiene que quitar eso de su corazón. Si usted no permite que Dios actúe a través del arrepentimiento, a través de lo que usted quiere cambiar y reconoce, pues Dios no lo va a poder hacer. Entonces por eso, mi hermano y amigo, hoy
tiene que entender de que Dios al que ama lo disciplina. Y eso lo expresa en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dios al que ama lo disciplina. Y esa disciplina no es que sea como un castigo, no, es que Dios está contra nosotros. Eso es como cuando un padre le llama la atención a su hijo. Tiene que disciplinarlo para que no termine en malos pasos. Aparte de que este hijo quiere tomar malas decisiones, usted le llama la atención es para que cambie y dé un buen fruto. Y eso es lo que está haciendo Dios, que usted y yo demos un buen o mejor fruto. Por eso en la mayoría de las ocasiones lo que hacemos es quejarnos y nos alejamos del Señor. En vez de reconocer de que estamos mal, nos apartamos. No, yo no voy a la iglesia el domingo. No, porque le estoy haciendo porcillas al diablo. No, porque eso. No, mi hermano, sujétese a la palabra de Dios. Cuando usted se sujete a la palabra de Dios, Dios es el que lo va a disciplinar, no el pastor, no el líder. Dios es el que lo va a disciplinar. Entonces podemos ver que cuando en los cultivos de uva, ellos los colocan casi pegados al piso, recostados sobre unas piedras, pero ellos van a recibir mugre. El mugre que trae el ambiente, la tierra, los animales, los insectos, todos esos tienen que limpiarlos. ¿Para qué? Para que ese árbol dé más fruto. Y por eso en el versículo 3 dice: y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí se le está diciendo a los discípulos: yo a usted llevo predicándole 3 años. Unos versículos anteriores le lavé los pies. Dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él no estaba diciendo que estaban limpios por los pies, sino por la palabra que le había dado. Podemos ver que qué es lo que nos va a limpiar a usted y a mí: la palabra de Dios. Pero si usted, mi hermano, no lee la Biblia, Dios ¿cómo lo va a limpiar? Si usted no compra el limpio o el cloros o el jabón, pues no va a poder limpiar su cocina o el sitio que tenga que limpiar. Tiene que pasar por un proceso. Pero así pasa. Aquí se dice que nos ha limpiado con su palabra. Entonces puede ver, mi hermano, si realmente usted está siendo limpio por el Señor. O se está limpiando usted con su falsa piedad. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice: al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, extrañable de corazón puro, pues habéis renacido de una simiente corruptible, pues no habéis renacido de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí podemos ver en primer lugar que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre. Usted conoció a Jesús, confesó sus pecados y fue limpiado para siempre. Luego nos muestra que tenemos que caminar, es vivir asociados, unidos a Jesús, y a través de estar leyendo la palabra, Él nos va a llevar ¿a qué? A limpiarnos continuamente. Cuando leemos la palabra, cuando usted entra y escucha la palabra, porque no solamente es que usted escuche la palabra a través de su celular o usted escuche a través del computador. No, la idea es que usted lea la escritura y al leerla, la palabra lo confronta usted con su pecado y la palabra lo va a limpiar. Mire lo que dice el Salmo 119. Hace una pregunta y el mismo Señor contesta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde: con guardar tu palabra. Yo le pregunto: ¿usted está guardando la palabra de Dios? ¿Usted está haciendo su devocional? ¿Usted está leyendo la Biblia? Hay gente que dice: no, yo voy a la iglesia. Y sí, chévere que ir a la iglesia. Hay gente que dice: yo leo la Biblia. Chévere que lee la Biblia. Pero, ¿lo está poniendo en práctica? ¿O solamente está aquietando su alma? Ah, no, es que yo confieso mis pecados. Ya el Señor perdonó mis pecados. Los de ayer los doy por siempre, puedo seguir pecando. Pues mi hermano, puede estar usted corriendo el riesgo que no ha sido salvo. Y si se muere hoy, no estará en el cielo, porque estaba jugando y empuercando usted mismo la palabra. Dios usa su palabra para revelarnos que estemos haciendo la voluntad de Él. Y yo le pregunto: ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? Versículos 119, 67 y 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra.
bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí está hablando que la aflicción, lo que usted está viviendo en este momento, es un llamado de atención porque usted estaba viviendo descarriado, usted ha estado apartado de Dios. Pero dice, pero ahora guardo tu palabra. Ahí hay una diferencia. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él nos limpia por medio de la palabra. Y por eso, mis hermanos, es importante estudiar la palabra. Cuando usted está pasando por una aflicción, pero cuando usted está leyendo la palabra va a ser útil, la palabra es la que le va a dar fortaleza, la palabra es la que le va a ayudar en esos momentos difíciles. Dice, permanecer en mí como yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Acuérdense, la primera palabra fue en Cristo, la segunda llevar fruto y la tercera es permanecer. Yo le pregunto, ¿usted ha permanecido en la palabra? ¿O solamente ha permanecido llegando a la iglesia y compartiendo buenos tiempos con sus hermanos en la iglesia? Solamente viene el domingo a recibir un poquito de gasolina para coger impulso, pero en el transcurso de la semana está haciendo ¿qué? Lo mismo. Entonces podemos ver, mis hermanos, que usted y yo, si no hacemos las cosas como Dios manda a través de su palabra, no estamos haciendo nada. Pues ahí es donde demanda el Señor la función de tener en cuenta. Y por eso Él está demandando, mis hermanos, de que haya un compañerismo, de permanecer en Cristo, tener comunión con Cristo, compañerismo con Él, y es decir, que todo está limpio. Aunque la Biblia dice que pecamos constantemente, pero tenemos que permanecer en Cristo para ser limpiados diariamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de la maldad. Yo no sé si usted ha escuchado quién es Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, el príncipe de los pastores. Dice que él iba un día por su camino en Londres, en su ciudad natal, y se detuvo, se quitó su sombrero y se puso a orar en la calle. Y una de las personas que asistía a la iglesia con él, le pastor, ¿usted qué está haciendo ahí? Él dijo, estoy orando. Pero orando aquí en la mitad de la calle, en la mitad del tráfico. Dios, se me vino una nube de pensamientos incorrectos que me apartaron del Señor. Y una vez me puse a orar para que Dios quitara sus pensamientos de mi vida. Piense usted va caminando por la calle normal y le vienen pensamientos de muerte, de inseguridad, de miedo, de temor, de fracaso, qué sé yo, lo que le llega a su mente, y usted empieza a hablar con usted mismo, sí, yo soy un fracasado, yo no puedo, yo tal cosa. Pero la Biblia dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque nosotros no tenemos una guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y confesamos, Señor, yo llevo cautivo este pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y al hablarlo, estoy renunciando a eso. ¿Por qué? Por la palabra. Porque estoy expresando la palabra de Dios. ¿Cuánta gente dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero se les queda ahí. Con Cristo soy más que vencedor, pero se les queda ahí, como una simple muletilla. Miren lo que dice el versículo 10 y 14. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos que mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tremendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por eso necesitamos saber, mis amigos, ¿Jesús es su amigo? ¿Usted está haciendo lo que Él le mandó que hiciera? La obediencia es esencial para poder permanecer en la comunión y en el compañerismo con Él. Veamos lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Permanecer, como dijimos antes, significa estar en comunión, tener una relación entre el pámpano con la vid. Piense usted, cuando ha ido al campo, ha visto un árbol de naranjas, de mandarinas, de limones. ¿Los frutos se sostienen solos? No, ellos están agarraditos de la rama más grande, está el tronco, están las ramas, y están agarrados de un palito de tiquitico. Si ese palito se corta, ¿dónde queda ese mango, esa mandarina, ese limón? Al piso, se secará y morirá. Entonces, quiere decir que tenemos que estar unidos
a ese ramo, perdón, a ese árbol y a esa rama. Y por eso decía, como se lo decía hace un rato, hay gente que solamente viene los domingos a reiniciarse, a fortalecer su relación con el Señor a través de que, hoy escuché una alabanza y me hizo llorar, hoy el pastor dijo tremenda palabra y esa era para mí, yo la acepto, la reclamo, pero el resto de semana no está leyendo, no está estudiando, entonces no hay una comunicación constante con el Padre, donde Jesucristo es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos y sabemos que tenemos que tener una dependencia de Él. Versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren lo tremendo, y aquí está el libre albedrío. Usted decide, sigue a Cristo, no sigue a Cristo, sencillo. La soberanía de Dios es una, pero usted tiene derecho a escoger. Qué pena, Dios, no me interesa su cuento, no quiero hacer su voluntad. Y por eso usted necesita aceptarse y sujetarse a la voluntad de Dios para que pueda llevar mucho fruto. No, pero es que mire que ese malo trabaja, roba, trampea y mire todo lo que tiene. Pero la Biblia dice que su final será de muerte. Y no solamente una muerte física, una muerte familiar, una muerte a través de los hijos que lleguen a las drogas, al alcohol, por causa de su pecado. Pero lo más tremendo, una vida sin Cristo al morir. Y aquí, esta parábola de la vida verdadera nos lleva a recordarnos que tiene un paralelo, una similitud con la parábola del sembrador, donde dice que algunos dieron al 30, al 70 y al 100 por uno. Quiere decir que hubo personas que dieron con más y mucho más fruto. Entonces, ¿qué fruto está dando usted? ¿Con cuál se identifica usted? Él quiere que llevemos mucho fruto. Él quiere que usted lleve todo fruto en todas las áreas de su vida, no solamente se quede estancado en algo. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogerán y será echado a fuego y lo arden. Aquí está hablando es de llevar fruto, no de salvación. Primera de Corintios lo expresa en su capítulo 3, versículos 11 y 14. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Se edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, y con madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día podrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea el fuego a la palabra. Si permanece la obra de alguno que se sobreedificó, él recibirá la recompensa. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que cada creyente tiene un fruto para su vida, tiene un accionar. Y todo, acuérdese usted que todo material que pasa por el fuego va a ser limpiado. La madera, la hojarasca, todo eso se va a quemar, pero las piedras preciosas serán purificadas a través del fuego. Dice, las obras son echadas en el fuego y arden. Entonces tiene que tener en cuenta que usted tiene que estarse sobreedificando en la palabra. Y la recompensa, ¿cuál será? La vida eterna. Y ese fruto que nos va a dar el Señor a través de permanecer en Él es porque estamos aferrados a Él. Recuerden que les decía, está el tronco, las ramas y una ramita chiquitica delgadita que es la que sostiene la fruta. Entonces, si esa ramita se rompe, perdimos el año. 1 Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces podemos siguiendo versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta es la oración eficaz, una oración que Jesús le dice: lo que hagan, yo lo haré, pero tiene que estar en Cristo. Si usted no permanece en Cristo, solamente la misericordia es la que lo sostiene, la gracia no está. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, eso significa ser obediente, estar escuchando la palabra del Señor para hacer una oración eficaz. No solamente una oración: Señor, necesito carro, casa, moto, mi esposa, mis hijos. No, es realmente el que ore en espíritu y en verdad para poder ¿qué?
darle la gloria a Dios. Yo no sé, como le decía, qué está viviendo usted hoy. Y está orando solamente por ese milagro. Pero qué bueno es que usted diga: Señor, glorifícate a través de lo que estoy viviendo en el nombre de tu amado Jesucristo. Ahí está la diferencia. Y ahí es donde viene el fruto. Dios permite que pasemos por dificultades para moldear nuestro carácter, para que seamos personas agradables a Él y para que seamos razonables y agradables a los que nos rodean. Versículos 9 y 11. Como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea completo. Tremendo. Aquí el Señor nos está hablando de que disfrutemos de la presencia de Dios, que tengamos alegría y gozo. Pero tengan en cuenta, una cosa es nuestro gozo. Me comí una hamburguesa, ay, qué alegría, qué gozo, estaba deliciosa. Fue pasajero. Estuve en un cine, fue pasajero. O hice cualquier cosa, fue pasajero. Pero dice, para que vuestro gozo sea completo. Cuando usted permanece en el Señor, el gozo del Señor, que es mi fortaleza, y el gozo del Señor, que puede ser su fortaleza, es el que completa realmente lo que vale para nosotros. Sí, una esposa, unos hijos nos dan alegría, un trabajo nos da alegría, el dinero nos da alegría, pero son cosas momentáneas. Pero su gozo está completo. Ahí es donde está la diferencia. ¿Se goza usted al estudiar la Biblia y al servirle al Señor? Ahí es la gran diferencia. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí le está hablando ¿a quién? A creyentes. Aquí no está atacando a nadie personalmente. Le está diciendo: usted tiene que cambiar su situación. Y su situación de estar apartado, de no obedecer, de no permanecer, tiene que acercarse a mí y obedecer los mandamientos que el Padre me dio a mí y yo se los estoy poniendo a usted. Entonces Dios quiere llevarlo a usted de su nivel terrenal físico a su nivel terrenal, a su nivel espiritual. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Él quiere que se produzca el amor en nuestras vidas. ¿Y es el amor de quién? De Dios. Versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí está la prueba. La vida cristiana no es un asunto solamente de que salgo a la aventura y me presento ante las cosas que hay. No, la vida cristiana es seguir instrucciones, y sus instrucciones son muy claras. El que las sigue llevará mucho fruto. Pero yo le pregunto, ¿está obedeciendo la palabra de Dios para llevar mucho fruto? Si usted puede tener una buena economía, puede ser un buen profesional, puede ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, pero más allá, ¿usted es feliz? ¿El gozo del Señor es su fortaleza? Él no nos está diciendo que tenemos que morir, sino tenemos que obedecer. Ya Jesucristo ya murió por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Versículos 15 y 16. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que lleváis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre os lo dé. Aquí vuelve y nos repite el Señor la oración eficaz: para que todo lo que pidáis en mi Padre, en mi nombre yo lo haré. ¿Usted es amigo de Jesús? Él le abrió el corazón a sus discípulos en el versículo del capítulo 14, 13 y 15, en una relación personal a sus discípulos, donde le está revelando quiénes son. Y Dios, a través de Jesús, nos está revelando con su palabra quiénes somos. Él, cuando le dio o le reveló su plan a Abraham, dijo: porque Abraham era su amigo. Las cosas que Jesús escuchó del Padre nos las está revelando a nosotros. Y por eso, mis hermanos, una cosa es ser siervo y otra cosa es ser amigo. ¿Usted está siendo formado por su amigo Jesús? Dice: no me elegiste vosotros a mí.
sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántas personas desalentadas dicen, pero Señor, tú me llamaste, tú me escogiste y mire lo que estoy viviendo? No, mi hermano, no ha dado fruto, no ha hecho cosas de cambio. La gente quiere que le lleguen las cosas sin salir a buscar un trabajo. O como empezamos con el principio de este hombre que lo echaron del trabajo. Es que la situación extra es muy difícil. ¿Pero por qué está difícil? Porque no fuiste honesto con tu trabajo y por eso te tuvieron que echar y no diste fruto. Aquí en este momento estos discípulos estaban escuchando la palabra del Señor. Pero ellos mismos son los que cuando Jesucristo lo crucifica, chaolín, se abrieron del parche, se fueron, lo abandonaron. Y por eso él dice, no los elegí yo no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El propósito de Dios es que produzcamos fruto. Y no un fruto pasajero, sino que un fruto que permanezca. El que permanece en Jesús va a dar fruto. Y a través de sus oraciones van a ser escuchadas. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí es una relación diferente, mis hermanos. ¿Cómo está usted amando al Señor? A través de que usted ama a su prójimo. Ahí está la diferencia. Cuando usted es creyente, tiene el amor de Dios, no el amor del ser humano, sino el amor de Dios en su corazón. Entonces yo le invito a que usted hoy vuelva y lea en su casa este capítulo 15 de Jesús es la vida verdadera y pueda entender si realmente qué fruto está dando usted, un fruto para vida o un fruto para muerte. Entonces lo invito a que ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y se acerque a la presencia de Dios. Diga, Señor, hoy te doy gracias, Señor, reconozco que tú eres la vid y que yo soy el pámpano. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Reconozco que sin ti no puedo vivir. Confieso mi pecado, mi maldad. Estaba actuando en desobediencia, pero hoy reconozco, Señor, de que te necesito a ti. Y ayúdame, Señor, a permanecer en ti a través de la palabra, porque tú me limpias con la palabra. Y al limpiarme con la palabra permanezco en ti, Señor, y puedo escuchar la voz de Dios para entender cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra para conmigo. Te doy gracias, Señor, te amo, te alabo, y ayúdame, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.